Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrevista más de Consalud TV. Hoy nos acompaña Alipio Gutiérrez, periodista especializado en comunicación científica y sanitaria, quien recientemente ha publicado su libro COVID-19, Nuestra guerra. Hola, Alipio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bien hallado y encantado de estar con vosotros en Consalud. Igualmente, Alipio. Bueno, 36 relatos emocionales dan forma a este libro en el que, por un lado, cuentas cómo han vivido y cómo han sentido los profesionales sanitarios la pandemia y, por otro lado, cómo lo hemos contado los periodistas. Creo que pregunta clave, ¿por qué este libro? ¿Qué es lo que te ha llevado a plasmar entre páginas todas estas historias? Pues básicamente, como consecuencia de mi trabajo en televisión y en la radio en Onda Madrid y en Telemadrid, pues claro, durante la primera oleada de la pandemia tenía que llevar distintos profesionales sanitarios a los distintos programas y programación especial de la casa. Y claro, eso me obligaba a hablar con muchos de ellos, que me contaran sus historias y que pudieran acercarse al plató de televisión. Y cuando estaban ya a punto de empezar, pues siempre tenemos esa conversación previa, ¿no? El off the record, donde ellos me contaban cómo estaban viviendo esta situación y luego cuando se encendían los focos y estábamos en directo, pues contaban algo diferente, distinto, matizado si quieres. Y claro, eso yo lo notaba, digo, esto es muy distinto lo que se cuenta en público a lo que ellos realmente están viviendo. Y entonces dije, pues algo debemos estar haciendo mal unos y otros, sobre todo nosotros, los medios de comunicación, para que esto que a mí me cuentan que son sus vivencias no lo estemos trasladando nosotros a la opinión pública y posiblemente como consecuencia de ello los ciudadanos, la sociedad no tenga una idea exacta de las consecuencias que tenía la infección por el SARS-CoV-2, la COVID-19. Y eso fue lo que me llevó a escribir el libro, también influenciado por mi mujer. Todo se ha dicho porque me decía, ¿cómo con esto que está pasando, cómo no escribes un libro? Y yo siempre decía, si es que no me da la vida, no tengo tiempo para tanto. Y al final me acabó convenciendo y dije, pues mira, voy a hacerlo. Y cuando pensé en la forma, vi esta alternativa, digo, pues voy a contar, por un lado, cómo lo viven interiormente, ese relato emocional, los profesionales sanitarios y por otro lado, qué es lo que los medios estamos contando a los ciudadanos y si se ajusta o no a esas vivencias que ellos tenían o no. Y esa fue la idea de escribir el libro. Defines el coronavirus como una guerra. ¿Por qué? Pues porque el relato, cuando hablaba con los profesionales, todos me trasladaban esa sensación. Me decía, esto es una guerra, dice Alipio, esto es increíble, no te puedes imaginar el desasosiego, la impotencia que nos genera la situación que estamos viviendo en los hospitales, con 300 personas esperando a ser vistas o atendidas en urgencias, con las UCIs bloqueadas, con el hospital convertido en un hospital monográfico COVID-19. Probando todo tipo de alternativas terapéuticas ante un virus nuevo, desconocido y que no sabíamos si funcionaba o no funcionaba y era probar, prueba, error y los pocos ratos que teníamos libres cuando volvíamos a casa nos poníamos a investigar, a buscar literatura científica, qué se estaba haciendo, sobre todo en China especialmente, pero también en otros países del mundo, en relación a nuevas alternativas terapéuticas para manejar mejor a los pacientes. Y algunos me decían, mira, probamos todo y el resultado es nada. La gente se nos va a veces en cuestión de horas, de días. Esto es una guerra, es que no sabemos ya cómo actuar. Dice, el hospital está devastado, habilitando zonas que antes ni siquiera se nos había ocurrido y ahora lo tenemos que hacer porque es imperioso, para tratar de manejar de la mejor manera posible esto. Y esa era la guerra. Y cuando me lo contaban, digo, es que es verdad. Yo sé que hay compañeros que no, esto de una guerra en una pandemia no es lo mismo, pero fíjate, al fin y al cabo esto es una guerra contra un enemigo invisible, la humanidad contra un virus nuevo, desconocido, que no sabemos cómo actúa y que sin embargo estaba generando muchísimo dolor en todos los lugares donde aparecía y ha aparecido en todo el mundo. Por eso es una guerra, yo creo, de la humanidad contra un virus nuevo que hay que intentar vencerlo, pero que no solamente es invisible, sino que no conocemos todavía al 100% cuáles son sus consecuencias, su manera de actuar y hemos ido improvisando sobre la marcha porque desconocíamos las estrategias.
Como hemos mencionado anteriormente, en el libro también hablas de cómo los periodistas hemos contado la situación. Dices que los medios de comunicación hemos edulcorado la información para que no doliera, hablas de una autocensura previa. ¿Crees que nos ha faltado, hablo como ciudadana, saber, conocer la realidad de la situación para ser conscientes de lo que estaba pasando? Yo creo que sí, y estoy absolutamente convencido. Por eso, porque cuando los sanitarios con los que yo hablaba me contaban lo que ocurría y yo veía lo que trasladábamos en los medios de comunicación, estábamos más pendientes de la bulla política, del rifirrafe político, de la utilización política de los datos entre unos y otros, más que de verdad en poner solución a los problemas que a mí me trasladaban los sanitarios. Es que no tenemos EPIs, es que no tenemos reactivos para realizar pruebas, es que tenemos que enviar las pruebas a determinado laboratorio y eso tarda un tiempo y nosotros no tenemos tiempo porque la gente se nos muere y es que las morgues están llenas de cadáveres y no hay forma de sacarlos de allí y no sabemos cómo actuar y le pedimos al ejército que instale un hospital de campaña aquí al lado para tratar en fin, de dar salida a toda la demanda existencial que tenía y que era, en fin, dice, es que esto es una guerra, esto no puede ser. Y claro, nosotros eso no lo contábamos. Yo creo, por un lado, que nosotros como periodistas y como medios hemos ejercido una autocensura que creo que ha sido negativa en general. Más allá de que a grandes rasgos hemos hecho un trabajo, yo creo que importante, siendo muy sensibles a las necesidades y al dolor que estaban viviendo las víctimas y sus familias. Pero nos hemos olvidado de ese dolor, quizás no solamente de algunas víctimas que no hemos visto ni en las residencias, ni tampoco los medios de comunicación. En marzo y abril no estábamos en las UCIs, no estábamos en las urgencias de los hospitales, estábamos de puertas hacia afuera y contando, eso sí, con testimonios y demás, pero nos impusimos, creo yo, una autocensura para no trasladar a los ciudadanos el daño tan importante de infección. Y por otro lado, también es verdad, las autoridades no nos dejaban estar allí donde queríamos estar. No dejaron a los equipos que estuviéramos en las UCIs, en las urgencias, en las residencias de mayores. Y creo que eso ha sido un error, porque si nosotros somos periodistas y somos un medio de comunicación, tenemos que contar la realidad tal cual. Y si estamos en una guerra, hay que contar cómo va la guerra. Y para contar cómo va la guerra, si fuera una guerra convencional de ejércitos, mandaríamos a corresponsales de guerra o equipos especiales al campo de batalla para que nos lo contaran. El campo de batalla en esta pandemia eran las salas de urgencia, las UBIs, los hospitales por dentro, las residencias. Y los enviados especiales de los medios no estuvimos allí, estábamos fuera y por tanto no podíamos contar la realidad tal cual era. ¿Que era muy dura? Sí, tampoco estuvimos en las morgues. Solamente hubo una imagen, una portada del diario El Mundo, que fue muy polémica, con cientos de ataúdes en el Palacio de Hielo. Y nada más. Y yo creo que si la imagen de esta pandemia va a ser las calles vacías, me resisto como periodista a que ese sea el ejemplo de las consecuencias de la mayor pandemia que hemos vivido en el último siglo. ¿Crees que si hubiese sido así, que si la ciudadanía hubiese sido conocedora de lo que estaba pasando, hubiese cambiado algo? Yo estoy convencido de que eso hubiera servido para trasladar a los ciudadanos una mayor dosis de responsabilidad, lo cual no quiere decir que no hayamos sido responsables, lo hemos sido, pero podríamos haber hecho más. Cuando ves determinados comportamientos de ciudadanos, no solamente de jóvenes, de ciudadanos que o se niegan a aceptar la realidad porque son negacionistas, que los hay para todo, sin razones evidentes, porque más de 5 millones de infectados en todo el mundo, hombre, y más de 1.400.000 muertos, pues hombre, no creo que nadie se esté inventando nada, a nadie, en fin, estamos todos los países del mundo confabulados para trasladar esta hecatombe, pues no, no es así. Así que la evidencia científica y la evidencia de la realidad es durísima y por tanto los negacionistas no tienen no tiene sentido de ser. Pero más allá de eso, yo creo que nosotros tendríamos que haber mostrado mejor las consecuencias de esta pandemia. Yo pongo un ejemplo en el libro. Cuando fueron los atentados del 11 de septiembre en 2001 en Nueva York, en las Torres Gemelas, ¿cuál es la imagen que tiene la gente de aquello? Pues tiene la imagen de las torres colapsando, cayendo,
3.000 muertos, un atentado espectacular. Si nos vamos a un territorio más conocido, los atentados del 11M en Madrid, ¿cuál es la imagen que le queda a la gente de aquello? Seguramente los trenes reventados en Atocha, el mayor atentado terrorista en la historia de nuestro país, y ojo que no es corta, 192 muertes. Y ahora tenemos una pandemia que va a causar más de 70.000 muertes en nuestro país, y la imagen que nos puede quedar, como no vemos el virus, no hay trenes, no hay torres, no hay escombros. ¿Cuál es la imagen? Las calles vacías. Yo me resisto a pensar que eso pueda ser así. Y creo que si los medios hubiéramos trasladado la imagen de la dureza de lo que estaban viviendo en las residencias y en los hospitales, los ciudadanos hubiéramos sido en general mucho más responsables y hubiéramos actuado de una manera distinta. Hemos hablado de profesionales sanitarios, de medio de comunicación, pero también los pacientes son protagonistas de este libro. ¿Qué destacarías de este colectivo que con esos testimonios que te han contado puedas saber que el resto no sepamos? Pues sobre todo el hecho de que en esa primera oleada nosotros teníamos sobre todo el testimonio de los familiares de las víctimas, porque en los hospitales no podíamos pasar. Entonces, claro, lo que hacían los familiares que tenían personas enfermas por la COVID-19 en las residencias era contarte ellos lo que creían que estaba pasando o lo que les contaban. Cuando hablamos de la gente que estaba ingresada en los hospitales, lo mismo, el testimonio de los familiares en función de lo poco que conocían, porque tampoco podían estar en los hospitales. De manera que, digamos que teníamos los testimonios de los más allegados, pero no los testimonios de los pacientes, de las víctimas reales. Y curiosamente, yo lo cuento en el libro, por eso creo que es un ejemplo de muchas cosas en el ámbito de la comunicación, de que por primera vez los medios de comunicación nos hemos visto superados al contar una pandemia por las redes sociales, es decir, por los ciudadanos. Las imágenes que hemos utilizado, las televisiones, para contar esta pandemia, eran imágenes que primero habían puestas en redes sociales y las hemos recuperado de las redes sociales y las hemos llevado al público general, porque esas imágenes de los pacientes saliendo de las UCIs entre aplausos la grababan en el hospital un celador, un enfermero, un médico, en fin, algún personal del hospital lo pasaba a redes sociales, y cuando estaban en redes sociales los medios las cogíamos de allí y las utilizábamos para la difusión pública, porque nosotros, los medios de comunicación, no estábamos en esa salida triunfal de los que habían conseguido vencer al virus en la UCI. No estábamos en las puertas y en el interior, en las salas de las urgencias. No estábamos en las residencias donde fallecían muchísimas personas para que nos contaran en primera línea sus experiencias. Solo las hemos conocido o bien por teléfono o bien cuando han salido, se han recuperado afortunadamente, y cuando han vuelto a sus casas nos han ido contando las historias. Por eso los principales protagonistas no solo son los sanitarios, también las víctimas, los pacientes, los que han caído, y por eso también es un recuerdo en este libro a las muchas víctimas que no se han podido despedir de sus familias y sus familias tampoco de ellos, y también a las asociaciones de pacientes que han vivido, como me cuenta Karina Escobar, la presidenta de la plataforma de organizaciones de pacientes, han vivido una pandemia paralela, la de los pacientes crónicos que no han podido tener tratamientos adecuados, no han podido hacer sus consultas habituales en los centros sanitarios, y eso ha repercutido negativamente en su evolución de su enfermedad crónica, y han vivido una auténtica pandemia sin acceso a medicamentos, en fin, o buscando alternativas más o menos, en fin, equivalentes, pero tienen mucho daño y seguramente habrá que seguir cuidándolos. Por eso los pacientes son también las víctimas, evidentemente, de todo esto, y necesitaba que ellos tuvieran palabra, tu voz también en este libro. Bueno, Alipio, ya para acabar, una pregunta quizá un poco más general. Con todo eso que sabes, con todo lo que te han contado, ¿habrá vacunas eficaces y seguras que cambien el panorama en 2021?
Estoy absolutamente convencido de ello y que el año 2021 va a ser radicalmente distinto a este 2020 que nos ha tocado vivir. Yo confío desde luego en la ciencia. De hecho, si algo bueno ha tenido esta pandemia es que hemos aprendido casi a la carrera. Se ha puesto mucho dinero, millones de euros y de dólares en investigar para conseguir una vacuna lo antes posible. Y también ha habido nuevas formas de generar o de crear vacunas, como es el caso de la vacuna de Pfizer o de Moderna, que nunca antes se había establecido y que seguramente de aquí a futuro establezcan una manera diferente de generar, de crear vacunas para otro tipo de patógenos. Yo creo que va a haber vacunas seguras porque yo creo que es importante que podamos trasladar a los ciudadanos algo esencial. El fármaco más seguro que podemos tomar es una vacuna, porque ningún fármaco ni oncológico, ni reumatológico, ni cardiovascular se prueba en decenas de miles de personas como se hace con las vacunas, que se están ensayando y se han hecho los ensayos en 30.000, en 50.000 personas. Así que es absolutamente seguro, porque así lo certifican las autoridades internacionales, que van a ser eficaces y sobre todo seguras, con lo cual no debemos tener ningún miedo y por tanto yo confío plenamente en ello. Si mañana a mí me dicen, oye, tienes aquí la vacuna, ¿te la pones? Sí, me la pongo, vamos, con los ojos cerrados. Bueno, pues con estas palabras llenas de esperanza acabamos y desde aquí agradecerte enormemente que hayas estado con nosotros e invitar a todo el mundo a que lea ese libro. Un placer por compartir este tiempo contigo, también con todos los muchísimos seguidores de Consalud y un recuerdo para todos ellos y de verdad, muchísimas gracias.